Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FDD. Vamos a realizar en esta ocasión un análisis de un circuito de tipo recortador utilizando diodos Zener en corriente alterna, y como los diodos que vamos a emplear son idénticos y los vamos a colocar en oposición, este circuito recibe un nombre especial de limitador doble simétrico. Esta simetría se debe a que hace el mismo tipo de recorte de señal en el semiciclo positivo de la onda que en el semiciclo negativo del pulso. Bien, pues vamos a analizar un circuito y vamos a comentar qué es esto del diodo Zener, como ya hemos hecho en otros tutoriales. Bueno, pues lo que tenemos para nosotros es, esto representa un transformador con 230 en el primario, secundario de 10 voltios 0,5 amperios. Este secundario para nosotros es lo que llamamos nuestra VI o VIN o V de entrada al circuito. Tenemos una V de salida o V out o V sub 0, que lo que permite es calcular o identificar qué está ocurriendo en el circuito si yo conectara aquí algo a partir de este elemento. Es decir, qué le llegaría de tensión a nuestro circuito si conectara algo entre los extremos de V sub 0. Y esos V sub 0, esos extremos, están conectados en paralelo con la rama que contiene a nuestros dos diodos. Por lo tanto, lo que le ocurra a los extremos de la rama le va a ocurrir a efectos de tensión a nuestro V sub 0. Bien, pues un diodo Zener es simplemente un diodo que trabaja en dos zonas, con polarización directa y con polarización inversa. Bueno, pues polarización directa estaríamos hablando de trabajar en el primer cuadrante de esta gráfica de funcionamiento, y polarización inversa sería trabajar en el tercer cuadrante de nuestra gráfica. Una polarización directa también implica que vamos a darle mayor tensión al ánodo de nuestro diodo que al cátodo, y por lo tanto la intensidad va a tender a fluir a favor de esa barrera de potencial que tiene nuestro semiconductor, con lo cual la intensidad fluctuará de positivo a negativo, trabajando en este caso el Zener como un diodo normal, uno de silicio con una caída de 0,7 voltios. Con respecto a la polarización inversa, pues estaríamos trabajando invirtiendo la polaridad, es decir, manteniendo el diodo en su posición pero metiéndole corriente en sentido contrario. Vamos a darle al positivo, lo vamos a conectar al positivo por el cátodo, y el negativo lo vamos a conectar por el ánodo. Es decir, antes entraba mayor potencial por la parte superior, mientras que había menos potencial en la inferior de Z2, por lo tanto Z1 trabajaba en inversa y Z2 en directa, y en el semiciclo siguiente nosotros vamos a trabajar dándole mayor tensión a la parte inferior y mayor tensión mayor tensión en la inferior menor a la superior. Por lo tanto, Z2 va a trabajar en inversa y Z1 va a trabajar en directa. Bien, pues, ¿qué ocurre en inversa? Bueno, pues inversa es la zona que realmente nos interesa a nosotros del Zener, porque si no es un diodo normal. Entonces, esa zona que es especialmente importante para la función y las aplicaciones que puede hacer nuestro diodo, vamos a analizarla sacando unos parámetros básicos que nos van a servir de utilidad. Primero, una VZ nominal, que es el punto donde trabaja cómodamente y de forma óptima nuestro diodo Zener. Es una zona dentro de su región de trabajo donde la tensión negativa lleva asociada una intensidad de trabajo pues que nos permite hacer cosas que con un diodo normal no podríamos. Esos valores de VZ nominal tienen que moverse dentro de un rango. Ese rango define la región de trabajo y se mueve entre un mínimo y un máximo. Esta zona, si nos movemos dentro de esa zona, estamos dentro del lado de la seguridad, el aparato no va a sufrir daño debido a sobrecarga ni a sobretensiones, pero si nos salimos de ella, pues puede ocurrir que no trabaje o que se destruya. Con respecto a la intensidad ocurre algo parecido. Tenemos una intensidad que depende de la aplicación de la ley de Ohm en función de la tensión y de la carga en la que esté trabajándose, pero tiene que trabajar entre un mínimo y un máximo. Si nos acercamos verticalmente hacia arriba, saliéndonos por IZ mínima, puede que no trabaje, y por debajo de la IZ máxima pues podemos llegar a la tensión, a provocar daño en el aparato pues por sobrecalentamiento, por rotura de cualquier tipo. ¿Qué ocurre en la tensión de codo? Bueno, pues la tensión de codo lo que nos indica es un punto de cambio dependiente, drástico, brusco en nuestra gráfica. Y a partir de aquí lo que lleva asociado, lo que se corresponden, son unas pequeñas variaciones en el eje negativo de las tensiones con unas grandes variaciones en el eje vertical de las intensidades. Bien, pues en nuestro circuito tendríamos que analizar dos valores. Uno, la parte del semiciclo positivo, y otra la del semiciclo negativo. ¿Qué ocurre en el semiciclo positivo? Y esto es importante entender que lo que les vamos a explicar ahora es exactamente igual que lo que vamos a hacer, pero cambiando Z1 por Z2. Lo que va a ocurrir en el semiciclo positivo es que tenemos más tensión en la parte superior de Z1 que en la parte inferior. Por lo tanto,
la intensidad va a ir verticalmente de arriba a abajo. De arriba a abajo significa que Z1 va a trabajar en inversa y Z2 en directa. En inversa, Z1 nos va a indicar que está trabajando con la tensión nominal del Zener, mientras que Z2 estaría trabajando con 0,7 voltios porque se convierte en un diodo normal y corriente. Cuando nosotros hacemos este análisis, vemos que el límite lo marca justamente ese VZ1 más 0,7. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de que VZ1 en la simulación para obtener la gráfica lo hemos puesto en 3 voltios, con lo cual estaríamos hablando de que sería en torno a los 3,7 voltios. Si os fijáis, la señal de entrada, esa VI, que es la señal roja que aparece aquí, la estamos copiando en la señal recortada hasta alcanzar un valor que sería ese VZ1 más 0,7. No os preocupéis, en este caso estamos idealizando el sistema, pero realmente veis que la onda se despega un poquito antes por otras cuestiones. Ahora mismo nosotros podríamos considerar a efectos simplemente cualitativos que la señal se copia exactamente hasta despegarse en una línea horizontal a VZ1 más 0,7. El circuito no puede, esta rama no puede tener más tensión de VZ1 más 0,7 en estas condiciones. Por lo tanto, V sub 0 va a ir, si yo conectara un voltímetro a V sub 0, vería cómo la tensión va subiendo hasta alcanzar VZ1 más 0,7 y ahí se quedaría estancada mientras V sub i no bajara por debajo de ese valor, en cuyo caso el display empezaría a marcar ya el descenso correspondiente. En otro vídeo anterior, donde solamente utilizábamos VZ1, que era un recortador asimétrico, veíamos que por la parte del semiciclo negativo solamente llegaba hasta 0,7, porque era un diodo normal, y entonces ese 0,7 indicaba que al darle la vuelta al ciclo, el mismo Zener se comportaba como un diodo. Ahora no ocurre esto. Ahora lo que ocurre en el semiciclo negativo es que el diodo también encuentra otro diodo Zener, y el que antes era un Zener ahora se comporta como un diodo normal. Con lo cual, al cambiar la polaridad, aquí tenemos más tensión que arriba y VZ2 trabaja en inversa y Z1 trabaja en directa. ¿Esto qué ocurre? Bueno, pues simplemente que nos garantiza una simetría en la onda. Bien, vamos a verlo con una simulación que nos va a ayudar a entender los parámetros. Lo que vamos a ver ahora es cómo se comportan ambas ondas y cómo trabajan de forma unida esa onda recortada. Empezamos expandiendo la señal de la tensión de entrada, que sería esta señal roja que veis, que depende de la frecuencia. Estamos trabajando en 10 voltios de amplitud, tanto en semiciclo positivo como negativo. Y ahora nos aparece nuestro diodo recortado, ya la tenemos ampliada, y esto es lo que ocurre a tiempo real, es decir, los ciclos coinciden en fase y lo único que ocurre es que tenemos pues una amplitud tanto positiva como negativa simétrica correspondiente a la tensión de nuestro Zener más esos 0,7 voltios del otro diodo. Aquí tenemos, por ejemplo, eliminando la onda de entrada y ampliando esta, la señal pura recortada, que sería lo que marcaría nuestro V sub 0. Aquí la vamos a congelar y la vais a poder ver efectivamente que aquí estamos hablando de que sería V sub z más 0,7 y V sub z más 0,7, pero con carácter negativo en el semiciclo inferior. Bien, pues hasta aquí esta explicación de este circuito recortador. Todavía nos quedan otra serie de montajes que iremos estudiando en los próximos tutoriales, pero espero que este te haya ayudado a aclarar un poco conceptos y a recordar cómo es el funcionamiento de ese diodo Zener. Simplemente me queda agradecerte tu atención y decirte que te espero en el próximo tutorial.